Buenos días. Vamos a tener el tiempo con la palabra de Dios. Antes me gustaría, mientras ahí terminan de poner la computadora, comentarles que ya tenemos la hora silenciosa para este nuevo ciclo. Entonces es una buena herramienta que tenemos para poder meditar en la palabra de Dios cada día, leer la escritura, meditar en ella, y viene un comentario que nos ayuda a poder entender mejor la palabra de Dios. Y después, bueno, ahí podemos escribir. Creo que cuando nosotros escribimos algo podemos retenerlo mejor, y también podemos poner ahí la forma en la cual lo vamos a aplicar en nuestra vida durante la semana. Entonces es una buena herramienta. Después se pueden acercar ahí conmigo o con Dani para pedirle o solicitarle su hora silenciosa. ¿Okay? Me gustaría ahí, tal vez antes de comenzar, recordarles y animarles el próximo jueves, si Dios lo permite, estamos saliendo para Bernal con algunos líderes de los clubes bíblicos. Vamos a tener nuestro retiro nacional de líderes y realmente va a ser una bendición. Ahí los temas que vamos a estar tocando, esa no era. Va a venir un pastor que está trabajando en Estados Unidos en una iglesia latina, y él está trabajando en todo el área juvenil y viene a compartir con nosotros. Él estudió en Argentina y ahora está ahí sirviendo al Señor en Estados Unidos, pero va a compartir con nosotros acerca de la importancia de poder transmitir a la nueva generación los principios que debemos de llevar dentro del liderazgo. Y creo que va a ser una linda oportunidad, sabiendo el mundo en el cual estamos viviendo y la nueva generación que se viene con diferentes características. Y bueno, es estableciendo el modelo de liderazgo a la siguiente generación: carácter, confianza, convicción y convicción. Entonces vamos ahí a estar teniendo la oportunidad de estar yendo. Les quiero animar, si todavía hay alguien que si quisiera animar ahí, puede ser alguno de los líderes de atletas, o también alguna persona que diga, bueno, yo no soy líder de atletas, no soy líder del club bíblico, pero sí me gustaría poder capacitarme más, conocer más aún sobre estos temas. Pues está también abierto para que nos puedan acompañar. Y si usted dice, no, pues para mí yo necesito otros desafíos más grandes, en el mes de noviembre tenemos la 12ª Escuela de Pastores. Hace 2 años fuimos con el hermano Miguel a Querétaro. Ahora también podemos ir con el hermano Miguel a Iztapas y Guatanejo, ¿verdad? No hay ningún problema. Amén, dice el hermano. La influencia en la mayordomía es el tema este año, así que si alguien también está interesado, el costo de Bernal, transporte y toda la actividad material es de $1,000, ¿ok? Y de 2,540. Usted puede agradecer a Dios por la vida del pastor y enviarlo a la escuela de pastores para que se siga preparando, ¿verdad? Entonces creo que es una buena inversión. Si Dios pone en su corazón, pues lo puede hacer también. Y si el hermano se siente solo, puede ir con la hermana Mari. Y si la hermana Mari dice, pues yo no puedo ir, pues yo lo puedo acompañar, no se preocupe, ¿ok? Ya que Vladi no quiere acompañarnos, ¿no? Ahí podemos ir con el hermano. No se crean. Si alguien quiere también ir, pues creo que es una linda oportunidad también para conocer. El tema está muy bueno, la influencia en la mayordomía. Y creo que sí va a ser un punto importante. Van aproximadamente entre 250 y 300 pastores con sus esposas, y realmente ha sido un tiempo de mucha bendición. 12 años ya tenemos en conjunto con una iglesia en Estados Unidos haciendo esta actividad, y siempre ha sido de mucha bendición y ánimo para los pastores. Muy bien, vamos ahora sí a abrir nuestra Biblia. Mientras ahí abrimos nuestra Biblia, ¿qué capítulo nos toca? 3. ¿De qué? Muy bien, ¿cuántos lo leyeron? Segunda de Reyes capítulo 3. Híjole, no levanten tanto las manos. Okay. Muy bien. Segunda de Reyes capítulo 3. Este es un capítulo muy interesante. Tiene muchas cosas muy, muy importantes. Después voy a hacer algunos comentarios. Y yo le titulé a este capítulo Las apariencias engañan. Por cierto, como ejemplo de las apariencias
que engaña, ¿verdad? Ayer se veía que iba a caer un tormentón, sí, por acá en las fuentes se inundó todo. Ya entendí por qué se llaman las fuentes, ¿no? Porque siempre está lleno de agua. Dice mi esposa, hay que ponerle la alberca, no las fuentes, ¿no? Pero tal vez ayer muchos no vinieron al club bíblico porque dijeron, híjole, nos vamos a empapar como la semana pasada, entonces pues no. Bueno, los esperamos la próxima semana, muchachos. Se calmó el agua, la pasamos muy bien, ¿verdad? Tuvimos un lindo tiempo, éramos pocos, pero con calidad. Vamos a ver cómo este capítulo 3 nos va a hablar acerca de principalmente 4 personajes. Bueno, están involucrados 5 en realidad, pero vamos a ver cómo algunos de ellos hicieron una alianza, cómo vino la aparición, el aporte de Dios también a todo esto, y también ahí finalmente cómo termina la historia de este capítulo, que no termina ahí la historia, sino que continúa, pero digamos de este capítulo, dejándonos enseñanzas muy importantes. Y cómo muchas veces nosotros podemos dejarnos llevar por lo que vemos y no realmente por lo que debe de ser. Vamos a ir a avanzar. ¿No está el Dani, a ver si me ayudas? Muy bien, vamos a leer ahí los primeros versículos de este capítulo 3. Los invito a que con su Biblia me acompañen y vamos a leer. Dice así: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros de con sus vellones, pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta hora porque podemos abrir tu palabra y ella habla en nuestras vidas porque es viva y eficaz. Y te rogamos, Señor, que tú hables también en nuestro corazón, nos enseñes cosas importantes también a través de este capítulo y que podamos, Señor, ser desafiados a través de tu palabra también a vivir no por vista, sino por fe. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y te pedimos que nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a avanzar ahí y vamos a ver ahí algunos de los personajes. Vamos a recordar, estamos en una etapa de la historia donde el reino de Israel se dividió, ¿sí? Y decimos que para el norte se fue. ¿Quién estaba? El reino del norte, ¿quién era? 10 tribus. Y representaban a... ¿Cómo que Judá? ¿Quién es Judá? Israel, muy bien. No me digan quién dijo Judá porque dice tan. Y el reino del sur era representado por ¿quién? Por Judá. Había 10 tribus en el norte y ¿cuántas tribus en el sur? 2, muy bien. Ya saben restar, ¿verdad? Porque eran 12, 10 arriba, entonces abajo 2. Muy bien. Entonces, el rey de la parte norte era el rey Joram. Su nombre significa Jehová es exaltado o es excelso o exaltado por Jehová. Sin embargo, finalmente pues su nombre no refleja mucho lo que él hacía delante de Dios. Él era hijo de ¿quién? Del rey Acab, el hermano de Ocosías que vimos hace 15 días, que murió, ¿se acuerdan? Porque se había caído de la ventana, se golpeó, mandó consultar a otros dioses y finalmente Dios determinó a través del profeta Elías que él iba a morir, ¿sí? Murió y entonces el lugar de Ocosías queda como rey Joram en la parte norte en Israel. Pero ahí también encontramos en este pasaje o en este capítulo otro rey que era el rey que estaba gobernando en la parte sur, ¿sí? Y en el reino del sur, y este rey era Jotam. Su nombre es Jehová es perfecto o Jehová es recto.
Vamos a estar pensando y analizando algunos aspectos importantes. Otra de las cosas que aparecen ahí en escena, en este capítulo, es la nación de Moab. ¿Sí? Decía ahí que el rey Mesa, en el versículo 4, dice: rey de Moab era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Ahora, ¿quién era Moab? Moab, está bien, era una región, era un pueblo, pero ¿de dónde surgieron los moabitas? Eran la nación de los moabitas, los descendientes de Moab. Ah, qué interesante, ¿va? Ok. Dice, eran una nación hermana de los amonitas. Lo encontramos en Génesis 19, 37 y 38. Y ambos parientes lejanos de los israelitas, ya que Lot era el padre de Moab y había sido sobrino de Abraham. ¿Recuerdan? Ahora, ¿qué significa el nombre de Moab? El nombre de Moab significa hijo del incesto. ¿Por qué? Porque si recordamos, en Génesis 19, 30 y 37, las hijas de Lot, después de que su mamá se convierte en salero, ¿se acuerdan? Porque volteó, cuando el ángel les había dicho que no lo hagan, volteó, se convirtió en estatua de sal, y después se fueron con Lot, y ahí ellas, cuando vieron a Lot durmiendo, dijeron: ¿cómo se va a terminar la descendencia de nuestro padre? Y para su parecer, a ver, ¿se acuerdan dónde vivía Lot? ¿Dónde vivía? En Sodoma. Ahora, ¿qué había en Sodoma? ¿Qué era la característica tanto de la ciudad de Sodoma como de la ciudad de Gomorra? La perversión. ¿En qué aspecto? Sexual. Aparentemente, o en apariencia, que Lot se quedara sin descendencia podía ser un grave problema. Y entonces ellas, en apariencia, tomaron una decisión. ¿Y qué hicieron? Se acostaron con su padre Lot, ¿verdad? Lo embriagaron, se acostaron con su padre Lot, y una tuvo a Moab y otra tuvo a Moab. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto en el cual se encuentra, ¿verdad? Y por eso vamos a hacer un poquito más de énfasis sobre el aspecto de las apariencias. Porque Lot tomó una decisión equivocada. ¿Se acuerdan? Cuando estaban ahí con conflictos los ganaderos de Lot y los ganaderos de Abraham, Abraham dijo: tenemos que tomar una decisión, Lot. Ya no podemos seguir juntos, tenemos que separarnos. Dijo: ¿para dónde te vas? ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿No? Y entonces Lot levantó sus ojos y vio que el valle verde, bonito, fructífero, y se dejó ir para esa parte y se fue hacia el valle. ¿Y Abraham qué le dejó? El desierto. Ahora, Lot, ¿qué encontró en lo que aparentemente era mejor? ¿Qué encontró? Perversión. Encontró la viudez, ¿verdad? Encontró un desastre familiar que a la postre fue un conflicto para el pueblo de Israel. Pero Abraham, en el desierto, ¿qué encontró? Bendición. No siempre lo que es agradable a nuestros ojos, hermanos, es lo mejor para nuestra vida. Ahora, ya estamos entrando en el contexto, estamos tratando de entender hacia dónde se maneja. Ahora, este capítulo 3 también es un capítulo que ayuda, o que es un referente importante para la defensa de que la escritura o la palabra de Dios es veraz. Esto es un capítulo muy importante para algo que se llama la apologética. La apologética es la defensa de la veracidad de la palabra de Dios, ¿sí? Y hay muchas cosas que nos ayudan a entender a través de la apologética que la palabra de Dios es cierta. ¿Sí? La bibliología es diferente. La bibliología nos va a ayudar a desarrollar lo que la misma palabra de Dios habla de sí misma. ¿Okay? No va a defender la fe. Pero este capítulo es una evidencia, ¿sí?, de la veracidad de la Escritura. ¿Por qué?
Esta se llama la piedra moabita o la piedra de Mesa. Esta piedra fue recuperada ahí en el desierto, más o menos en el año de 1868, por un misionero inglés. Algunos beduinos, ¿verdad?, la encontraron y llamaron a este misionero fue, la pudo rescatar, pero estos beduinos pensaban que dentro de esta roca podía haber oro. Entonces quisieron destruirla, la echaron al fuego y finalmente el fuego hizo que esta piedra se quebrara. Años más adelante, ¿verdad?, este misionero trató de recuperar. Algo que sucedió interesante antes de eso fue que él colocó, antes de que fuera destruida, colocó un papel sobre esto y con un carbón copió, ¿verdad? Pasó el carbón y de ahí se quedó impresa toda la declaración que había ahí. Ahora, esta piedra, ¿por qué es importante? Porque esta piedra fue elaborada por el rey Mesa de Moab. Y en esta piedra, en esta escritura, si quieren se las leo ahorita, está escrito el relato de la batalla que hubo entre los moabitas y los israelitas. Y eso nos enseña la veracidad del capítulo 3 y que la palabra de Dios es real. No solamente es una historia, sino que es algo real, es parte de la historia real, no solamente del pueblo de Israel, sino aún el pueblo de Moab, a través de esta roca, expresa lo que sucede en el capítulo 3 de Segunda de Reyes. Bueno, vamos a avanzar ahí y vamos a ver lo que dice ahí la escritura. Y dice entonces, versículo 5: pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Vamos a ver acá más o menos el recorrido que ellos hicieron, y a través de esto vamos a ir entendiendo algunas cosas que son importantes. Dice, vamos a ver ahí localizado la ciudad de Samaria, donde estaba establecido como capital del reino del norte, donde vivía Joram, y en Jerusalén estaba el reino del sur, era la capital del reino del sur, y ahí vivía Jotam. Josafat. Y de esta manera, aquí está el reino de Edom. Se aliaron el reino del norte, el reino del sur y el rey de Edom. Iban a pelear contra los moabitas. Ahora, ¿no era más fácil que bajara por aquí, por su territorio, y peleara por acá? Yo creo que sí. Sin embargo, este fue el recorrido que ellos hicieron para entrar y pelear contra los moabitas. Interesante. Ahorita vamos a ver un poquito cómo Dios aún permite estas circunstancias, pero sí es importante que podamos ver cómo fue que Dios, o cómo fue que aún ellos tomaron ese camino. Y se acuerdan que le pregunta aquí el rey Josafat al rey ¿por qué camino nos vamos a ir? Y él dice: nos iremos por el desierto de Edom. Ellos podrían haber cruzado aquí por Jericó, pero ellos decidieron unirse aún al rey de Edom y entrar por esta zona del desierto de Edom. Era una zona que en la frontera había montañas, era una zona difícil, y que probablemente cuando escucharan la gente de Moab o el rey Mesa de Moab que venían a luchar contra él, podría haber pensado que iba a ser menos probable que ellos entraran por esta zona y se prepararan para entrar por esta zona.
Pero vamos a avanzar y en este capítulo vamos a ver tres verdades que son importantes. En primer lugar, vamos a ver cómo muchas veces las apariencias nos llevan a tomar compromisos sin convicciones. Y vemos la lucha de un compromiso contra una convicción. En segundo lugar, en este capítulo vamos a encontrar las circunstancias y el consejo de Dios. Pero en tercer lugar vamos a encontrar las crisis y el corazón. Cómo la apariencia o tal vez dejarnos llevar por las cosas que aparentan ser o a través de la apariencia, entonces vamos a encontrar estas tres situaciones. Compromiso, luchando contra la convicción. En segundo lugar, las circunstancias y el consejo de Dios. Y en tercer lugar, las crisis y el corazón. Siempre la crisis va a evidenciar lo que está en nuestro corazón. Siempre es así. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el compromiso contra la convicción. Y dice ahí el versículo 6: salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó el agua para el ejército y para las bestias que los seguían. En primer lugar, tenemos que encontrar cómo Joram fue movido por las circunstancias. Joram fue movido por las circunstancias. ¿Cuáles fueron las circunstancias que movieron a Joram? La rebeldía del rey de Moab, del rey Mesec. ¿Qué significaba o qué implicaba la rebelión del rey de Moab hacia el rey de Israel? ¿Qué significaba? ¿Ya no le iba a pagar? Ya no le iba a pagar, ya no iba a recibir ese ingreso, porque los moabitas tenían ganado, ¿sí? Tenían ovejas, y le pagaban un tributo ¿a quién? A Acab. Acab los había dominado, los había, sujetado, y entonces ellos estaban pagando tributo a Acab. Pero una vez que muere Acab, entonces dicen ellos: ¿sabes qué? Yo no te pago más. Y se rebelan contra el rey de Israel. Ahora, ¿sabes? Las circunstancias movieron a Joram a hacer alianza. A hacer alianza con el rey de Judá y hacer alianza con el rey de Edom. Él se dejó llevar por las circunstancias. Ahora me gustaría que volvamos un poquito a algunos versículos atrás y que veamos lo que dice el versículo 2. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Jeroboam? Puso sacerdotes y puso fechas y como que todo independiente de Jehová, ¿no? Él organizó como una religión, ¿no? Sí, vamos a regresar a 1 de Reyes, capítulo 12, y a partir del versículo 28. Bueno, vamos a leer desde el 25. Dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere y ofreciere sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo,
Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Fíjense qué fue lo que hizo ahí. Hizo 2 becerros, pero ¿por qué actuó de esa manera? ¿Cuál fue la característica? Para que no se volviera contra él el pueblo. Muy bien. Pero dice ahí, fíjense bien. Dice, versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón. Dice, y dijo Jeroboam en su corazón. Aquí está hablando acerca del centro de su intelecto, emociones y voluntad. Jeroboam tomó una decisión equivocada, no consultó a Dios. Se dejó llevar por las apariencias. Y él lo que hizo fue: ahora que suba a Israel, se va a volver contra mí y entonces me van a eliminar. Entonces, para que no vayan otra vez a Jerusalén, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner 2 becerros en 2 diferentes lugares para que la gente vaya ahí y no tenga que venir hacia acá y matar al rey Jeroboam. Eso fue lo que hizo. Actúa en base a lo que él veía, a lo que él sintió, y se dejó llevar por sus sentimientos. Lo que aparentemente podía haber afectado a la vida de Jeroboam, ¿verdad? Se dejó llevar por esa apariencia, lo que podía haberle afectado, pero en realidad él estaba desobedeciendo a Dios. Él se dejó llevar por lo que dictaba su corazón. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha escuchado el consejo: tú deja que tu corazón te indique lo que debes de hacer? Hemos dicho que ¿cómo es nuestro corazón? Perverso y engañoso. ¿No? No te ríes. ¿Sabes? Nuestro corazón es perverso y engañoso. Muchas veces, tal vez frente a las circunstancias, podemos querer tomar decisiones equivocadas. Tal vez comenzó a tomar Joram decisiones correctas, ¿no? Y dijo: ¿sabes qué? No voy a quitar los altares de Baal, no voy a seguir en el camino de Jezabel mi madre, aunque Jezabel seguía viva ahí. Pero Joram, en cambio, actuó en base a su corazón y siguió el camino de Jeroboam. Y ahí estableció también becerros, pero sobre todo tomó decisiones en base a su corazón, no en base al consejo de Dios. Si se fijan acá, dice en el versículo en el 12, en el capítulo 12 de Primera Reyes, dice que tomó consejo Jeroboam y mandó a hacer 2 becerros. Ahora, ¿ese fue el consejo de Dios? No, fue el consejo de otras personas. Joram fue movido por las circunstancias. Muchas veces nosotros vamos a ser movidos por las circunstancias, porque podemos dejar de recibir un ingreso y comenzamos a comprometer nuestros principios y no vivimos en base a las convicciones que Dios va estableciendo en nuestra vida. ¿Qué es una convicción? ¿Verdad? Tener la certeza de que algo va a suceder. ¿Qué más? Por ahí. Ok, que estás convencido. ¿Sabes la convicción de dónde viene? De la repetición constante de los principios de la palabra de Dios. Cuando yo encuentro en la Biblia un principio, una verdad absoluta de Dios, y la comienzo a repetir, se comienza a ser parte de un hábito en mi vida hasta que se convierte en una convicción. Cuando yo ya estoy convencido que eso es lo que debe de ser, ahí viene la convicción. Ahora, finalmente fue movido por las circunstancias porque no tenía convicciones en base a la persona de Dios. A pesar de que Dios podía ser exaltado a través de su nombre, pero él no tenía convicciones con respecto a la persona de Dios. Le hago una pregunta: ¿usted todavía duda acerca de Dios?
Usted puede decir, yo creo en Dios, pero no le creo a Dios. Y entonces cuando usted tiene esa actitud en su corazón, es movido rápido por las circunstancias y va a llegar a tomar compromisos con personas y alianzas con personas que no son correctas. Jotam o Josafat fue movido por el compromiso. Vamos a capítulo 22 de 1 Reyes, rapidito. Y vamos a mirar ahí en el versículo 41. Y Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Y era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. ¿Quién era el rey de Israel en ese momento? Acab. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en los libros de las crónicas. Versículo 47. No había entonces rey en Edom, y había gobernador en el lugar del rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, hijo de Josafat, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Entonces, Josafat había hecho alianza antes con Acab. Acab había sido un hombre tremendo, temible, junto aún a su esposa Jezabel. ¿Y sabe qué? Si bien Josafat era un hombre que buscaba de alguna manera agradar a Dios, su compromiso fue más fuerte con el enemigo. Él no se mantuvo e hizo alianza con Acab, hizo alianza con Ocosías y finalmente terminó haciendo alianza con Joram. ¿Sabe? Muchas veces nosotros sabemos que hay cosas que están mal en la vida y hacemos alianza con esas cosas. Tal vez porque nos da miedo que nos puedan rechazar, tal vez porque hemos hecho o hemos formado un compromiso con ciertas personas. Dice ahí, acá, no hagamos alianzas basados en los compromisos. Hermanos, así se mueve el mundo. El mundo se mueve en base a compromisos. Favor, paga favor. Y vamos comprometiéndonos. Tal vez alguien te hace un favor, y en la política es tal vez algo muy común. Tú haces un favor a alguien y entonces después te van a cobrar el favor. Cuando nosotros hacemos alianzas en base a compromisos, nos esclavizamos a las otras personas. Hermanos, nuestras alianzas no tienen que ser por compromiso, tienen que ser por convicción. Convicción a los principios de la palabra de Dios, no a los compromisos. Puede haber compromisos financieros, puede haber compromisos tal vez de parentesco o familiares, puede haber compromisos, como mencionábamos, de favores. No hagamos compromisos por favores, no hagamos compromisos por situaciones financieras, no hagamos compromisos por familiaridad, hagamos compromisos por convicción delante de Dios. Ellos hicieron una alianza. Ahora, la característica del rey de Edom, aunque no tenemos su nombre, es que era un rey voluble. Porque ¿saben qué? Años más tarde, el rey de Edom hizo alianza con Moab para pelear en contra de Israel. Después lo vamos a ver más adelante. Era un hombre de doble cara. Ahora, a veces nosotros tendemos a tomar decisiones por compromiso. Y la pregunta entonces en esta mañana o en esta tarde, ¿vives por compromisos o vives por convicciones? ¿Cómo te desarrollas en tu vida?
No repitamos la historia de Joram. Aprendamos del capítulo 3. Ahora, Dios en su misericordia permitió que las circunstancias les llevaran a buscar el consejo de Dios. Vamos al segundo punto. Dice la escritura entonces ahí, dice, Segunda de Reyes capítulo 3 y versículo 9, salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Les faltó agua. Y ahí se presentan las circunstancias. Tal vez ellos planearon ir por ahí y dar una sorpresa a los moabitas, pero se encontraron con un problema. No había agua. No solo para que tomaran ellos, sino también para que sus caballos y los animales que ellos llevaban para el alimento, etcétera, etcétera, se pudieran refrescar. Y entonces ahí se acuerdan de Dios. Y viene ahí, dice el versículo Versículo 10 dice: entonces el rey de Israel dijo, ¿quién era el rey de Israel? Josafat. Dice: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, perdón, el rey de Israel era Joram. Dice, y Josafat dice: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Josafat, que servía a Elías. Ahora, en primer lugar, aquí vamos a encontrar cómo Dios permite las circunstancias para que esas circunstancias nos lleven a Él. Muchas veces las circunstancias nos van a llevar hacia Dios. ¿Cuántas personas se olvidan de Dios, no? Pero cuando van ahí caminando en la noche, después de haber ido a tomar agua porque tenían sed, y se pegan en la cama, en el dedo chiquito del pie, se acuerdan: Dios santo. Ahí sí claman por Dios. Las circunstancias, ¿no? O sea, muchas veces las circunstancias nos van a hacer llegar hacia Dios. Ahora, Dios permitió que ellos tomaran esas rutas, y Dios lo llevó para que esas circunstancias lo hicieran tomar en cuenta. Ahora sí, Josafat no consultó a Dios para saber si era correcto que se aliara con Joram. No lo consultó. Pero ahora que se encontraban, no podemos decir con el agua hasta el cuello, porque no había agua, sería hasta con la tierra hasta el cuello. Entonces dijo: vamos a buscar consejo de Dios. Ahora, muchas veces las circunstancias nos van a acercar a Dios o nos van a llevar a manifestar lo que hay en nuestro corazón. Fíjense cómo responde el rey de Israel, versículo 10. Dice: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. ¿Sabes? Esta es una queja. Y se está quejando de Dios. Dice: ¿para qué nos ha llamado Dios a hacer alianza? Si ni a Dios le preguntó. Aquí lo que está haciendo es que le está echando la culpa a Dios. Se vio en una circunstancia complicada, difícil, en el desierto, donde no había agua, donde pues probablemente los iban a agarrar débiles. Dice: ¿para qué nos trajo Dios acá si después nos va para que nos mate Moab? Está culpando a Dios. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros somos iguales. Tomamos decisiones en nuestra vida sin consultar a Dios, y cuando estamos en las circunstancias adversas por causa de las decisiones equivocadas que tomamos, decimos: es culpa de Dios. ¿Para qué Dios? ¿Por qué Dios? Y actuamos de esa manera. Vamos a ver, Dios desea que nosotros seamos partícipes de sus milagros. Y ahí Dios permite en su gracia, en su misericordia, que venga Eliseo. Y aparece entonces en acción Eliseo, y de una forma muy clara Eliseo dice: bueno, o sea, ahora me llaman. Y Eliseo tenía un problema ahí con Joram. Dice: si no fuera por Josafat, dice, yo ni siquiera hubiera visto tu rostro.
Pero te voy a decir lo que Dios está diciendo. Y ahí dice que el espíritu de Eliseo estaba tan molesto, estaba tan exaltado, que mandó traer un músico. Ahora no voy a entrar en conflicto si la música altera o no altera, pero lo que sí quiero decirles que calmó el espíritu de Eliseo, lo tranquilizó. Dice que mandó traer un tañedor, y ahí vino el tañedor, dice, y la idea en la traducción es un músico que toca cuerdas. Esa es la idea que dice. Y entonces dice que el músico le tocó a Eliseo, y Eliseo se tranquilizó del coraje que había hecho con Joram, y entonces vino palabra de Dios a Eliseo y dio palabra de Dios. Dice ahí, versículos más abajo, dice: y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, versículo 14, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Ahora, estaba todo seco, ¿no? Decíamos. Y Dios estaba buscando que se pudieran ver su participación. Y dice la escritura ahí que les mandó a hacer cisternas. Ahora, Dios, hermanos, busca que nosotros podamos participar dentro de sus milagros. La historia nos cuenta que no hubo viento, no hubo lluvia, y no sé cómo fue, pero sí sé que fue la intervención de Dios, y sé que el agua comenzó a llegar. Puede ser que Dios les dio el cauce de un río, puede ser que de ahí brotó un manantial de agua y comenzó a correr por todo el valle de Edom y comenzó a llenar las cisternas. Los pozos que habían hecho se comenzaron a llenar y todo el valle se llenó de agua, dice la escritura. Ahora acá está diciendo, Dios podría haber hecho así y si hubieran hecho la cisterna, ¿no? Pero Dios quería que ellos sean partícipes de su poder, de su milagro. Hermano, muchas veces decimos las circunstancias nos van a llevar hacia Él, pero debemos de tener la actitud correcta en el corazón, de obedecer a Dios para ser participantes de sus milagros. Muchas veces estamos: Señor, haz el milagro, por favor, sana a esta persona, Señor, haz el milagro, provee esto, Señor, haz el milagro, pero no estamos dispuestos a ser parte del milagro de Dios. Ellos se pusieron a cavar las cisternas. Yo creo que no entendían, ¿no? Y tal vez han de haber pensado: ¿y cómo vamos a hacer si dice que no va a haber lluvia, que no va a haber viento? Entonces, ¿cómo va a venir el agua? ¿Cómo va a llegar? No sé, ustedes obedezcan. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos que comenzar a dar pasos de fe en nuestra vida. Tenemos que comenzar a decir: Señor, tú me estás pidiendo esto, lo voy a hacer. No entiendo, no sé, tal vez no logro comprender en totalidad lo que tú quieres mostrarme. Sé que tú quieres algo especial con mi vida, pero yo voy a dar el paso de fe. Voy a construir una cisterna. Voy a avanzar. Hermanos, necesitamos dar pasos de fe en nuestra vida. No podemos estar viviendo en base a la apariencia. Si ellos hubieran mirado, hubieran visto puro desierto y hubieran dicho: ¿de dónde va a caer agua? No es lógico. ¿Para qué nos pide? Y así es Dios. De lo ilógico salen sus milagros. De lo que parece que no es, sale lo que es. Por eso Dios tiene el poder para hacer posible lo imposible, para hacer visible lo invisible y pensable lo impensable. Ese es el poder de Dios.
nosotros necesitamos tener disposición en nuestro corazón para obedecer y ser parte de sus milagros. Y finalmente, las circunstancias llevaron a que esto permitiera que Dios sea glorificado. Dios dio el consejo, finalmente en su misericordia ellos tuvieron un corazón obediente a Dios y Dios se glorificó. Dice el versículo 26 del capítulo 3: y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. ¿Qué sucedió ahí? El rey de Edom fue ¿qué? Fue vencido. El rey de Edom fue vencido. Y ahí Dios se glorificó a través de estas circunstancias. Los llevó por el desierto, viene la participación de Dios y finalmente Dios es glorificado. Hermanos, no podemos tampoco basarnos en base o vivir en base a las circunstancias, pero tenemos que pensar que muchas veces Dios utiliza las circunstancias para llevarnos hacia Él. Las circunstancias no son lo más importante en la vida, pero sí muchas veces nos van a llevar hacia Dios. Lo importante son nuestras convicciones delante de Dios. Vamos a ver por último crisis y el corazón. Y aquí vamos a encontrar una situación de crisis y nos vamos a enfocar en el rey de Moab. Y dice ahí la escritura: aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían seguir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Y aquí vemos cómo las crisis van a evidenciar lo que existe en nuestro corazón. En primer lugar, la crisis distorsiona la visión. Y vamos a explicar por qué estoy diciendo esto. En primer lugar, vamos a recordar que ellos se encontraban en el valle de Edom. ¿Sí? Esto es una fotografía del valle de Edom. ¿Sí? Ok. Vamos a ver ahí. Esto es esta sección de Edom. Ahora, en esta parte del valle de Edom, que finalmente era toda esta situación, se encuentra la ciudad de Petra. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué es famosa Petra? ¿Por qué? Ok, ahí está Petra. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Sí? ¿Okay? Y es una ciudad que está tallada en la piedra y está hacia adentro, ¿no? Ahora, esta es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Se fijan de qué color es la tierra? Roja. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Según el relato, Dios trajo el agua, tal vez sería por la noche. A la mañana, cuando despiertan, ya los moabitas habían escuchado que se había aliado el reino de Israel, el reino de Judá y el reino de Edom, y que venían a pelear contra ellos. ¿Y qué dijeron? Órale, nos van a tronar. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron hacia... Obviamente lo lógico era que entraran por acá, pero ellos ya habían escuchado que entrarían por esta parte. Y entonces ellos vienen hacia el valle de Edom. Y muy temprano por la mañana, dice que cuando comienza a salir el sol, bien rojo, ellos comienzan a ver que hay el reflejo, y ellos bien a su mente dicen: estos cuates, como todos sabían que era ilógico que ellos hicieran alianza por las características de cada uno, dijeron: estos cuates ya se dieron entre sí. Se mataron el de Israel con el de Judá y con el de Edom. Ya se mataron.
no se pudieron poner de acuerdo y se mataron. Y en base a eso, ellos toman la decisión, dicen, bueno, ahora vamos por el botín. Imagínate, de ser personas que daban tributo al rey de Israel, ahora podían ir y tomar el botín, no solo de Edom, no solo de Judá, sino también de Israel. Ahora imagínense cómo estarían pensando ellos, hombre, ahora sí, Ferrari, ¿no? Me compro la casa en, ¿cómo se llama ahí? Las Villas, ¿no? Las Villas, me compro la casa ahí en Valle Oriente, ¿no? No, hombre, ahora sí, con eso que voy. ¿Y sabes qué? Sus crisis distorsionaron la visión. De estar nerviosos, porque eran 3 reinos que peleaban contra ellos, fíjate cómo la crisis les llevó a pensar. Estaban en una crisis, estaban en una opresión, estaban presionados porque tenían que pagar tributo, se habían rebelado, venían en contra de ellos y la crisis hizo perder la visión. ¿Sabe, hermano? Cuando nos encontramos en crisis en nuestra vida, cuando nos sentimos presionados por diferentes aspectos, perdemos la visión. Dejamos de ver lo que Dios tiene para nosotros. Y ¿saben? Cuando uno pierde la visión, es muy frustrante. Y uno tiene que tomar decisiones que te ayuden a salir de la crisis. Ellos se dejaron ver por lo aparente, ¿se acuerdan? Aparentemente se habían matado y estaba todo lleno de sangre. Ahora, qué sabio es Dios, ¿no? El color rojo era, en primer lugar, por el reflejo del sol en el agua, y en segundo lugar, por la tintura que le daba la tierra roja al agua. No era sangre, pero ellos se dejaron guiar por lo que veían. Dice ahí el dicho, ¿no? Que no todo lo que brilla es oro. Y ellos se dejaron llevar por lo que vieron y creyeron que lo que habían visto era bueno y dijeron, vamos. Y ahí venían, yo creo que con los costales y todo, ¿no? Vamos por el botín. Fíjense cómo dice, ¿no? Porque hasta con signos de admiración pone, ¿no? Dice, Moab, al botín, vamos. Tanta carne y yo chimuelo, dijeron, ¿no? Vamos. Y ahí dijeron, ¿ahora es cuándo? Hay carne asada, vamos. ¿Y sabe qué? Finalmente eso distorsionó, ¿verdad? La crisis les llevó a distorsionar su visión. Vieron algo que ellos querían ver. Vamos a avanzar. En segundo lugar, la crisis despertó su ambición. ¿Y sabe qué? Muchas veces sucede así. Cuando nos encontramos en crisis, en presión, se despierta nuestra ambición. ¿Y qué pensaron ellos? No pensaron, ya nos libramos de que nos hagan daño, ¿no? Ya nos libramos de que nos vengan a conquistar. No, dijeron, ¿ahora es cuándo? ¿Verdad? No solo nos libramos, sino ahí se despertó su ambición y fueron tras lo que no tenían que ser. ¿Sabe? Este mundo es así. Muchas veces nos lleva a situaciones de crisis en nuestra vida y entonces nos lleva a pensar que podemos ser ambiciosos para lo que este mundo nos ofrece y nos vamos tras de este mundo, y no solamente con una probadita, entonces, sino que vamos tras otras cosas. El otro día estaba pensando, ¿no? ¿Cómo es la ambición? Y siempre pienso en esto. Una vez ahí de Bernal hacia Querétaro había una gasolinera, hay todavía. Y entonces yo sabía que había una persona que estaba ahí orando por un vehículo y Dios le proveyó su vehículo. Pero un día ahí yo me paro en esa gasolinera y me encuentro a esta persona. Y me dice, no, yo siempre paso a cargar esta gasolinera. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Dice, no, porque aquí por cada 100 pesos que tú compres, te dan un boletito. ¿Sí?
Y ese boletito es para ganarte un carro último modelo. Fíjate cómo es nuestro corazón ambicioso, ¿no? Y yo pensé, dije, ay, yo también me paro por eso. ¿Y a poco no somos así? Y tenemos algo que tal vez anhelamos tener y Dios no lo da. Y ya que lo tenemos, ay, ya tengo mi cheque y ahora sí estoy parado ahí en el semáforo y bien contento ya. Y de repente pasa otro y se para al lado nuestro y dice, ay, ¿y si vendo el Chevy? ¿Verdad? ¿A poco no somos así? Y ya estamos pensando en otro mejor. Eso se llama ambición, se llama codicia, porque no hay un contentamiento. Y sabe que muchas veces las crisis nos van a despertar la ambición. Pero en tercer lugar, la crisis llevó al rey de Moab a la desesperación. ¿Y cuántas veces nosotros no llegamos a caer en un momento de crisis a una situación de desesperación? Fíjense lo que dice el versículo 27. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en el holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel. Dice, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Pero dice ahí, y lo sacrificó en el holocausto sobre el muro. ¿Saben? El rey de Edom era el dios de Edom era el dios Quemos. Algunos lo llaman Camos, ¿no? O Quemos. Y a este rey ellos le hacían sacrificios humanos. Y le llevó a la desesperación a ofrecer su propio hijo en holocausto. Y todos dicen, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo fue hacer eso? A veces a los papás nos dan ganas de sacrificar a nuestros hijos, ¿no? Hermana, ¿por qué se ríe así si Memo es buen chico? No, si viera cuando viene atletas, se porta muy bien, ¿verdad? Nomás no podemos dejar de verlo porque es muy buen chico, se porta bien. Pero ¿a poco no nos pasa así? A mí sí quisiéramos sacrificar a nuestros hijos, pero ¿sabe qué? No lo haríamos. ¿Verdad que no? Pero la crisis llevó aún a este hombre a pensar que su Dios podía vencer al Dios de los ejércitos. No hay nadie mayor que Jehová de los ejércitos. Dios es más grande que todo. Dios es más grande que cualquier circunstancia y que cualquier problema. Hermanos, no dejemos que las crisis nos lleven a sacrificar o nos lleven a situaciones de desesperación, donde tomemos decisiones que al final de cuentas nos hagan arrepentirnos en el futuro. Ahora, la actitud que tomó el rey de Edom asustó a los israelitas. Yo digo, si ya vieron cómo actuó Dios, si ya vencieron a todo el ejército de los moabitas, si ya huyeron, el rey se retiró, si ya vieron cómo Dios utilizó la naturaleza para mostrar su poder, para engañar de alguna manera o hacer creer a los moabitas que entre ellos se habían matado, y ellos bajan ahí al valle y el pueblo de Israel junto con Judá y junto con los de Edom los exterminan. Ya vieron el poder de Dios. Fíjate lo que dice al final del versículo 27. Y hubo grande enojo contra Israel, dice, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Pero no está hablando de los de Moab, está hablando de Israel. Al ver que tomó una decisión de sacrificar a su hijo al rey Quemos, el pueblo de Israel se asustó al ver el coraje que tenían contra Israel y se volvieron a su tierra. Ahora vamos a terminar reflexionando en algunos versículos. Dice, me gustaría que busquemos 2 Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18. 2 Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18.
mientras los buscamos. Cuatro, 17 y 18. Ahora quiero recordar nada más rápidamente, como un pequeño repaso. Dijimos que yo le puse como título a esto: las apariencias engañan. ¿Se acuerdan que Joram se dejó llevar por las apariencias? Se dejó llevar por lo que su corazón le marcaba. ¿Se acuerdan que ahí también, de alguna manera, en apariencia, Josafat podía mantener un compromiso? En apariencia, los edomitas podían haber vencido. Se dejaron todos llevar por las apariencias. Pero dice aquí la Escritura, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, o sea, lo que vivimos hoy en día, porque seguimos padeciendo, hermanos, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y dice así el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, no actuemos en base a lo que vemos. No nos dejemos llevar por las apariencias. Aprendamos de estos reyes. Aprendamos del capítulo 3, cómo ahí podemos a veces nosotros ir actuando en base a situaciones que pueden estar confundiendo nuestro corazón. Tal vez comenzamos a actuar, ¿verdad?, a través de compromisos y no por convicción. Comenzamos a actuar en base a las circunstancias y no a lo que Dios realmente quiere, o dejamos que las crisis puedan afectar nuestro corazón. Dice ahí que la vida cristiana no debe de ser en base a lo que yo veo el día de hoy. No es en base a lo que este mundo me hace ver, sino es en base a lo que no se ve, a lo eterno. No tengo que poner mis ojos en este mundo. Este mundo se va a acabar. Tengo que poner mis ojos en Cristo. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos. Puestos los ojos, dice ahí, en Cristo, no en las cosas que hoy parecen que pueden ser buenas para mí, sino en lo que realmente Dios tiene preparado para mí. No tengo que ver y poner mis ojos en las circunstancias, tengo que poner mis ojos más allá de las circunstancias, en el que está sobre esas cosas. Pero quisiera que termináramos mirando ahí en el capítulo 5, ¿verdad?, que está ahí de 2 de Corintios, y el versículo 7 dice, versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andamos? ¿Por lo que yo veo? No. Dice que andamos por fe. El creyente debe andar por fe, poniendo sus ojos tal vez en lo que no ve, pero que está escrito en la palabra. No dejemos que los compromisos nos hagan tomar alianza con personas indebidas. Es que me siento comprometido con esa persona. Me siento presionado por las circunstancias. No dejemos, permitamos que en las circunstancias busquemos a Dios y no nos quejemos de Dios. Y por último, en las crisis, no actuemos, ¿verdad? No dejemos que nos hagan perder la visión. No dejemos que las crisis nos hagan entrar en desesperación, sino confiemos en que Dios está ahí. Dejemos que Dios
pueda utilizar nuestra vida para su gloria. Participemos del milagro de Dios que Dios quiere hacer a través de nosotros. Salgamos de aquí hoy dispuestos a acabar cisternas para que Dios nos llene, para que a través de nuestra vida Él se pueda glorificar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora porque eres bueno con nosotros. Tu palabra es fiel y nos anima a poder, Señor, tomar decisiones correctas. Pues, Señor, gracias porque a través de este pasaje podemos ver cómo aún en tu misericordia, a pesar de que estos reyes no tomaron tu consejo, tú les guiaste a la victoria. Y Señor, también te queremos pedir que tú nos ayudes a considerarte a ti, a consultarte a ti antes de tomar alianza con cualquier persona. Que no nos dejes que nos tomemos compromisos con personas por lo que vemos, por lo que aparentaría ser bueno, hasta aparentaría ser bueno para ti, pero finalmente que no es tu voluntad. Señor, guíanos cada día a través de tu palabra y ayúdanos a encontrar, Señor, tu voluntad en cada momento de nuestra vida. Guárdanos y ayúdanos a vivir esta semana en victoria para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.